resurrección. Evangelio según San Juan, lección número 5. Bueno, básicamente esa es la lección, en la quinta lección en esta serie sobre los evangelios. Y como bien saben, esta lección trata sobre el evangelio según San Juan, que es el evangelio no sinóptico. Sí, que es un evangelio que se diferencia de los otros tres, de Mateo, de Marcos y Lucas, porque tiende a ser más teológico en cierta manera y se enfoca más en la divinidad del Señor Jesucristo. Ahora, para que podamos abordar esta lección, debemos ciertamente seguir los mismos patrones que venimos siguiendo, abordando el trasfondo, ciertamente, em, la estructura y contenido, y también los temas principales de este Evangelio según San Juan. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos todo ese panorama a disposición, vamos a poder tener un mayor entendimiento de este Evangelio o de los Evangelios, porque hemos visto realmente el trasfondo de todos los Evangelios, y este es el último Evangelio que estamos viendo. Y también podremos de tal manera amar a Dios de una manera más profunda. ¿No es así? Porque si conocemos mejor su palabra, evidentemente vamos a amarle al Señor de una manera más profunda y vamos a Mm, poder disfrutar a Cristo en nuestras vidas de una manera más plena, porque ese es el propósito de la verdadera religión. No es adquirir nomás conocimiento, sino es adquirir conocimiento para que eso nos lleve a la esperanza, a la paz, a la salvación, a una confianza plena y absoluta en nuestro Dios. Entonces, por mm, eso, todo conocimiento de la Escritura debe desembocar en una vida piadosa de paz, de salvación, debe llevarnos a la práctica y a cultivar los sentimientos correctos, las emociones correctas. Entonces, por eso es muy importante que podamos estudiar las escrituras en un sentido abarcativo, en un sentido integral, que podamos ahondarla, disfrutarla, estudiarla. Y esa ciertamente es la responsabilidad de cada cristiano, no solamente de los ministros, sino de cada cristiano en general. Bueno, estamos acá con nuestro PowerPoint. Supongo que se ve bien el PowerPoint. sí, Y profe, sí se ve bien. excelente, genial, genial. Y el primer punto a abordar, como es de costumbre, es el trasfondo. ¿Sí? Y acá en el trasfondo ya tenemos la identificación del autor allí en el PowerPoint. Acuérdense que yo había mencionado que los evangelios son documentos anónimos, es decir, son anónimos porque no hay una identificación interna de sus autores o de sus escritores, como es común, por ejemplo, en las cartas neotestamentarias o del Nuevo Testamento. En consecuencia, nosotros podemos partir de una autoridad tradicional, porque la tradición tiene cierta autoridad, no es infalible, no es canónica, pero también nosotros como cristianos consideramos la tradición como una autoridad relativa y subordinada a las escrituras, y la iglesia primitiva ciertamente en este caso, en cuanto el autor atribuyó consistentemente la autoría del Evangelio de Juan al apóstol Juan. Y sabemos que el apóstol Juan fue uno de los Pastor, discípulos más no cercanos, puede participar uno de tampoco los pude discípulos más avisarme, disculpa por eso, mi cercano disculpa por eso, de por motivos familiares. eh, hermana Antonia. ¿Usted me estuvo hablando? No, no, pastor, eh, pero ya que me pregunta usted, le voy a decirle que el lunes pasado no pude participar por motivos familiares. Y no pude tampoco avisarme, disculpo, por favor. Ah, excelente, hermana, no se preocupe, No no sé se si me preocupe. escuchó. Sí, le escucha. Sí. Ah, bueno. Gracias por avisar, Disculpen hermana. entonces y a todos mis compañeros que participan, le pido disculpa por no avisar. Falta de respeto, yo sé eso, pero no pude, no estuvo a mi alcance. No te preocupes, hermana. Es comprensible. Gracias, Dale, gracias, dale. muy amable, muy amable. Bueno, entonces seguimos. Estamos con este tema de la autoría del Evangelio según San Juan. La iglesia primitiva atribuyó la autoría al apóstol Juan y como sabemos,
El apóstol Juan fue uno de los discípulos más cercanos de Jesús. Y ciertamente este evangelio contiene indicios de un testigo ocular que tuvo una relación íntima con Jesús, lo que coincide con el perfil de Juan. Y así también el autor demuestra un profundo conocimiento del judaísmo palestino y de las tensiones o de las problemáticas existentes en la época entre judíos y cristianos. Entonces, hay un indicio eh, interno al documento que nos muestra que el autor era o fue más bien un testigo ocular y que estaba bien informado de la problemática existente en aquel entonces entre judíos y cristianos. Pero la tradición consistentemente ha atribuido la autoría al apóstol Juan y ciertamente hay mucha consistencia en este evangelio con sus cartas, ciertamente cartas conocidas como cartas universales, primera, segunda y tercera de Juan. También tenemos lo que sería, en este caso, la ocasión y el propósito. Y ahí en el PowerPoint tenemos la fecha, tenemos el lugar y el propósito. Em, en lo que respecta a la ubicación, probablemente este evangelio fue escrito en Éfeso, localizado en Asia Menor, para, para una audiencia más allá de Palestina. Pero fue dirigido principalmente a cristianos judíos que enfrentaban conflictos con la sinagoga y necesitaban ciertamente reafirmar su fe en Jesús como el Mesías y el Hijo de Dios. Y en cuanto a la fecha, se estima que fue escrito entre los años 85 y 90 DC, es decir, después de Cristo. Eso es lo que se estima en cuanto a la datación de este documento, que fue escrito entre los años 85 y 90. Evidentemente, fue escrito posterior o después a la destrucción de Jerusalén, que ocurrió en el año 70 después de Cristo, y en un contexto de creciente tensión entre judíos y cristianos. O sea, el contexto en el cual se escribió este evangelio era un contexto de una tensión creciente entre judíos y cristianos. Y en lo que concierne al propósito de este evangelio, podemos mencionar lo que aparece allí en el PowerPoint. Tenía un propósito evangelístico, apologético y edificante. En lo que respecta al propósito evangelístico, evidentemente tiene que ver con convencer a los lectores de la divinidad de Jesús y de la necesidad de creer en Él para obtener la vida eterna. En lo apologético, bueno, es defender la fe en Jesús frente a las críticas y las falsas enseñanzas. Y sabemos que el apóstol Juan tuvo que abordar diversas problemáticas en el contexto en el cual él se desenvolvía. Y estas problemáticas también se dejan entrever en sus cartas, en donde él tuvo que combatir una especie de gnosticismo en pañales. ¿Por qué digo en pañales? Porque el gnosticismo como tal no se puede decir ya existía en el primer siglo, pero sí como una especie de un gnosticismo que se estaba incubando y era un movimiento que negaba la encarnación de Jesús. Ese tipo de problemas o de problemáticas que Juan tuvo que abordar, al menos eso es lo que se ve claramente en sus cartas. Y también esa tensión creciente entre judíos y cristianos de manera más clara en este evangelio. Entonces era muy interesante o muy importante más bien que el propósito de Juan tuviera un enfoque apologético, ya que era necesario defender la fe en Jesús frente a las críticas y las falsas enseñanzas. Y también tenía un propósito edificante. Evidentemente, esto tiene que ver con fortalecer la fe de los creyentes. Juan quería fortalecer la fe de los creyentes y profundizar la comprensión de estos creyentes en lo que respecta a la obra de Jesús, el ministerio de Jesús y la persona de Jesús más que nada, porque sabemos que Juan el teólogo, porque hay muchas Biblias antiguas que cuando estamos entrando en las secciones del apóstol Juan en su evangelio o por ejemplo en sus cartas o en el Apocalipsis, vemos que lo titulan como Juan el teólogo y ciertamente esa es la característica del apóstol Juan porque él se enfoca más en la divinidad de Jesús y él quiere que los cristianos tengan una comprensión correcta de la persona de Jesús, tanto en su humanidad como en su divinidad. Entonces tenemos
estas tres columnas que engloban lo que sería el propósito de este evangelio. Y como bien sabemos, hay ciertos temas clave que permean y que hilan la confección de este escrito o de esta obra del apóstol Juan. La divinidad de Jesús es muy, muy puntual, es muy contundente. De hecho, Juan 1.1 ya inicia mencionando que Jesús es preexistente, o sea, inicia con la preexistencia de Jesús. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Entonces inicia diciendo Jesús es divino. ¿Sí? Y después, después va mencionando que Jesús se encarnó, que vino a este mundo. Entonces Juan presenta a Jesús como el Verbo encarnado. El Hijo de Dios presenta a Jesús como el Mesías prometido. Y también presenta la relación entre Jesús y el Padre. Y él está enfatizando la unidad íntima entre Jesús y el Padre y la revelación del Padre a través de Jesús. También enfatiza o habla sobre la vida eterna. La fe en Jesús conduce a la vida eterna. Habla del Espíritu Santo, que es presentado como el Consolador, em, como el Paráclito. Entonces, son temas que encontramos acá dentro de este evangelio que es tan rico, ciertamente. Y podemos decir que lo que Juan presenta es un testimonio poderoso de la persona y obra de Jesucristo. Ahora, antes de entrar de manera un poco más ahondada en estos puntos, pasaremos a la parte de la estructura y el contenido de este evangelio. Vamos a cambiar nuestro PowerPoint. Ahí estamos, estructura y contenido. Acá se presenta una estructura clara y concisa dentro del corpus o del cuerpo literario de este evangelio. Y se divide en cuatro partes principales que siguen un hilo narrativo coherente. Ahí, como pueden observar en el PowerPoint, en primer lugar tenemos la introducción. La introducción abarca el capítulo 1 hasta el versículo 18, en donde Juan presenta a Jesús como el verbo de Dios, como la luz del mundo y la fuente de toda la vida. Así que su encarnación revela la gloria de Dios al mundo. Eso es lo que dice Juan. Y vimos la gloria, ¿verdad? Como el unigénito de Dios. En la segunda sección, o en la segunda parte, vemos el ministerio público, donde Juan entra en una narrativa bastante extensa que abarca desde el capítulo 1, versículo 19, hasta el capítulo 12, versículo 50. Y dentro de esa narrativa, Jesús revela su identidad a través de señales. Señales, es una palabra muy importante. Señales, enseñanzas o milagros también podemos usar. Y vemos que a pesar de ello Jesús es rechazado por muchos y especialmente por los líderes religiosos judíos. Ya luego en la tercera parte, Juan se enfoca más en el ministerio de Jesús, pero lo que sería la parte privada de su ministerio, la parte más íntima de su ministerio. Y esa parte, esa tercera parte del corpus de este evangelio, abarca el capítulo 13, versículo 1 hasta el 20. Capítulo 20, versículo 31, en donde Jesús se enfoca en sus discípulos más cercanos, compartiendo una intimidad especial y preparándolos para su partida. Y vemos una serie de acontecimientos que estaremos mencionando posteriormente. Y en la cuarta parte del corpus de este evangelio está la conclusión, capítulo 21, versículo 1 hasta el versículo 25, en donde básicamente Juan se encuentra reafirmando el testimonio de los apóstoles como testigos de la gloria de Jesús. ¿Sí? Y la parte que está dentro del cuadro negro, el ministerio público y el ministerio privado, son las partes que yo quiero explicar brevemente. Así que resulta interesante iniciar por la parte del ministerio público de Jesús. Y en lo que respecta al ministerio público de Jesús, está el tema de la preparación del ministerio, en donde ciertamente vemos a Juan el Bautista que está introduciendo a Jesús como el Cordero de Dios. Y Jesús llama a sus primeros discípulos y realiza básicamente su primer milagro en Caná de Galilea. Ese es el registro que nosotros encontramos en este evangelio según San Juan. Y se encuentra en el capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 12. Ustedes conocen ese relato. Y a algunos les gusta mucho este relato porque resulta ser que Jesús convierte el agua en vino. Y es por eso que resulta interesante, ciertamente. Y es básicamente la introducción de todos los milagros posteriores que Jesús realiza.
Pero ojo con esto, el enfoque no estaba en el milagro mismo, ¿sí? Juan escribió en el capítulo 2, versículo 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él, ¿sí? ¿Cuál es el vocabulario de Juan? Este principio de señales, ¿sí? Entonces, uno de los puntos principales que Juan señaló fue que este milagro era una señal, ¿sí? Cuando nos vamos manejando nuestro auto y vemos las señales de tránsito, lo importante en sí no es la señal, sino el objeto o aquello que señala esa señal. Eso es lo que realmente importa. Entonces, una señal no tiene importancia en sí mismo, sino una señal se encuentra allí con el fin de hacer una derivación. Te está derivando a algo que es el objeto que realmente es importante, el objeto que tenemos que observar realmente. Entonces, uno de los puntos principales que Juan señaló fue que este milagro era una señal que revelaba la gloria de Jesús y que causó ciertamente que sus discípulos creyeran en él. Entonces, acá entramos a algo bastante interesante porque el término señales, por ejemplo, es usado de manera muy frecuente en un libro del Antiguo Testamento y puntualmente en el libro del Éxodo. Se usa de manera muy frecuente este término señales en referencia a los milagros que Moisés realizó. Y así las señales son, o básicamente el término señales es usado para referirse a los milagros. Y pienso que no solo Juan hace esto porque frecuentemente compara a Jesús con Moisés. Y de hecho tiene el mismo interés que el autor del libro de Éxodo en mostrar que los milagros fueron dados para mostrar algo a la gente. Los milagros fueron dados para mostrar algo a la gente, para darles algo. Y podríamos decir información que ellos esperaban para actuar y específicamente que Dios estaba diciendo a la gente algo y que la gente ciertamente necesitaba responder ante ese algo. ¿Sí? Ahora, Juan es el único entre los evangelios que hemos visto en mencionar consistentemente los milagros de Jesús. Él es el único entre los evangelios en mencionar así de manera consistente los milagros de Jesús. Y, y ¿saben qué es lo curioso? Que no tenemos en el griego original la palabra milagro. La palabra milagro no existe en el griego original. La palabra que por lo general se traduce como milagro al español es la palabra griega semeion. Y semeion literalmente es señal o señales, ¿sí? Señales. Entonces, esto nos muestra que los milagros servían para apuntar más allá de sí mismos. Apuntaban a Jesús, evidentemente, y particularmente los milagros identificaban a Jesús como el Cristo. Identificaban a Jesús como el Hijo de Dios, en línea con el propósito del libro que Juan resumió en el capítulo 20, versículo 30 al 31. Y ese texto dice, y los leo, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no estaban escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Para qué cosas se hicieron estas señales? ¿Para qué cosas se hicieron estos milagros? Porque es una palabra con la cual estamos más familiarizados, ¿verdad? Milagro. Pero realmente son señales. Y estas señales se hicieron, ¿para qué? Para que podamos creer que Jesús es el Cristo. ¿Sí? Los judíos piden señales. Y entonces ciertamente Nicodemo lo reconoció. Las cosas que vos haces, Señor Jesús, nadie las puede hacer si es que realmente no proviene de Dios o no viene de Dios. Entonces, eh, los milagros señalaban la gloria de Jesús. Los milagros decían, indicaban, señalaban que Jesús es el Hijo de Dios. Señalaban que Jesús es divino. Entonces, los milagros siempre tienen en la significancia original del Nuevo Testamento o de las Escrituras más bien, un objeto a señalar. No son importantes en sí mismos. Señalan algo de mayor trascendencia. Eso es muy importante. Por eso la palabra semeion.
señales. Los milagros son señales. Y luego continuamos en lo que respecta a la primera Pascua. Eh, en la primera Pascua que nosotros encontramos en la narrativa de Juan, Jesús purifica el templo y revela su identidad como Mesías. Un tema importante en esta sección que trata con la primera Pascua es la fe. La fe. Es muy, muy importante ese tema de la fe que trata con la primera Pascua. Vemos que en las fiestas em, son narradas por Juan y vemos cómo cada fiesta está muy vinculada al ministerio de Jesús. Y en lo que respecta a esta primera Pascua, ciertamente resalta mucho el tema de la fe. Juan registró en el capítulo 2, versículo 11, que mencionamos recién, que después de esta primera señal, los discípulos creyeron en Jesús, ¿sí? Pero después, ya en el capítulo 4, versículo 42, los samaritanos creyeron por la enseñanza de Jesús. Y en el capítulo 4, versículo 53, la familia del niño sanado creyó, ¿sí? Había un niño enfermo que era el hijo de un oficial y Jesús sana a este niño y la familia entera creyó en Jesús. Y después en Juan capítulo 7, versículo 50 y capítulo 19, versículo 39, también nosotros encontramos razones para pensar que Nicodemo también se convirtió en creyente de Jesús. ¿Sí? Juan 7:50 y Juan 19:39. Entonces, las señales de Jesús y sus profundas enseñanzas fueron testimonios poderosos de su identidad, testimonios poderosos de quién es Él, testimonios poderosos de la salvación que Él ofreció y que Él sigue ofreciendo. Y muchos ciertamente depositaron su fe en Él. Por eso, uno de los temas principales en el Evangelio de Juan es el tema de la fe salvadora, creer, ¿sí? Ese es el énfasis en todo el Evangelio, creer. Y ese énfasis se ejerce en dos áreas. Primero, creer o convertirse en hijos de Dios. Básicamente eso es una obra de Dios mismo. O sea, por eso es que hablamos en teología que el hecho de ser hijos de Dios es una obra totalmente monergista. ¿Qué significa eso? Que es una obra total de Dios, ¿sí? Es una obra total de Dios. La fe es de Dios, el arrepentimiento Dios nos concede, la fe Dios nos concede, la regeneración que es el nuevo nacimiento no es algo que nosotros producimos, es algo que Dios produce en nuestras vidas. Entonces, lo que resalta acá es que esta fe es una obra de Dios, es un don de Dios. Y en segundo lugar, se trata de una acción tomada de la parte del individuo. O sea, es ciertamente, Dios nos da la fe, Dios nos concede arrepentimiento, pero nosotros, o sea, no es que Dios cree en nuestro lugar, no es que Dios se arrepiente en nuestro lugar, de ninguna manera. Es el ser humano quien cree y es el ser humano quien se arrepiente. Entonces, es allí en donde podemos encontrar una cierta cooperación, pero ya dentro del contexto de la obra completa de Dios. Entonces, la fe salvadora se entiende como un regalo. Es la gracia de Dios en nuestra vida, pero está basada en algo que nosotros en el sentido, en el contexto de la gracia o en el hecho de ya ser salvos, se trata de algo que nosotros ejercemos, el creer, ¿sí? Y para eso tiene que haber un aspecto de conocimiento. No podemos creer de manera ciega. Tenemos que creer en base al conocimiento de que realmente Jesús es el Hijo de Dios y ese conocimiento también nos tiene que revelar qué es lo que Jesús hizo. Entonces, tiene que haber un entendimiento de que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y tiene que haber más bien un sentido de reconocimiento de que estamos de acuerdo con eso. ¿Sí? ¿Cómo creerán si no hay nadie quien les predique? Dice el apóstol Pablo. Entonces es muy importante que ese conocimiento esté allí. Y ese conocimiento es lo que el apóstol Juan eh, quiere que se conozca. ¿Sí? Que Jesús es realmente el Hijo de Dios, que Él es divino, que Él es humano, pero todo esto va más allá que solamente reconocer y aceptar. Hay un sentido de confianza. Y ese es un aspecto crucial de la fe. No es simplemente conocer, es confiar. Es la mano vacía de la persona buscando y recibiendo todo lo que Dios ha hecho a través de su Hijo Jesucristo. Es como la mano del mendigo que extiende su brazo, ese brazo, y recibe ese pan. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que confiar, recibir todo lo que Jesús logró, entendiendo que Jesús es verdaderamente hombre y que Jesús es verdaderamente Dios, ciertamente. ¿Sí? Entonces, Jesucristo es el Hijo de Dios. También se menciona una fiesta sin nombre.
¿sí? Una fiesta sin nombre dentro de esta obra literaria o dentro de este evangelio. Y esta es la tercera sección del ministerio público de Jesús, que está asociado con una fiesta, como mencioné, sin nombre. ¿Y en qué parte se encuentra registrada esta narrativa? Juan capítulo 5, versículo 1 hasta el 47. O sea, dentro del capítulo 5. Capítulo 5, versículo 1 al 47. Y en los versículos 1 al 15, de manera así puntual, Jesús sanó a un hombre que había estado inválido por 38 años. ¿Se acuerdan de esa narrativa? Juan capítulo 5, versículo 1 al 15. Jesús sana allí a un inválido que estuvo así por 38 años. Pero como ese día era un día de reposo, Jesús fue acosado por los judíos por violar la ley del trabajo en el día de reposo. Por violar la ley entre comillas, ¿sí? Porque Jesús nunca violó ninguna ley. Él fue perfectamente obediente. Y en Juan capítulo 5, versículo 16 al 47, se registra la respuesta de Jesús, donde él declaró ser el dador de la vida eterna a todos los que creen en él. Eso, la narrativa que se encuentra allí en Juan capítulo 5. Luego se menciona una segunda Pascua. Ya en el capítulo 6 encontramos esta narrativa. Y sabemos, ustedes saben, que la Pascua era una fiesta donde los judíos celebraban el éxodo de Egipto. Así que no nos debe sorprender que esta sección contenga muchas referencias del éxodo. Nos tiene que sorprender. Es bastante común eso. Y en el capítulo 6, versículo 1 al 15, Jesús milagrosamente realizó la alimentación de ¿cuántas personas? 5.000 personas, ¿sí? Con tan solo 5 panes y 2 peces. Conocen la narrativa. Y este hecho ciertamente remarcó la provisión que hace Dios de maná a la nación de Israel después de que fueron liberados de la esclavitud de Egipto. O sea, Jesús alimenta a una muchedumbre de personas o de gente con 5 panes y 2 peces. Y eso es como que remarca esa provisión que Dios ya había hecho con el maná, proveyendo este alimento a la nación de Israel cuando fueron liberados de Egipto, ¿sí? Hay como una especie de paralelo acá. Remarca ese hecho. Y en Juan capítulo 6, versículos 16 hasta el 24, Jesús caminó sobre el agua. También conocen ese acontecimiento. ¿Y qué es lo que hace Jesús al caminar sobre el agua? Está mostrando un mayor dominio que el que Moisés tuvo cuando abrió el mar rojo. O sea, está diciendo, aquí está alguien mayor que Moisés, básicamente. ¿Sí? Eso es lo que Juan quiere que nosotros entendamos. Entonces, en el capítulo 6, versículo 25, hasta el, a ver, voy a mirar mi Biblia, hasta el 71, ¿sí? Capítulo 6, 25 al 71, después de cruzar el mar, Jesús se presentó a sí mismo como el verdadero pan de vida. Y sabemos que en Juan encontramos realmente, algunos dicen 7 yo soy de Jesús, pero realmente hay 8, ¿sí? Y ahí Jesús se identifica como el pan de vida. Y básicamente el pan de vida que es Cristo mismo supera por mucho, de manera infinita al maná que Dios proveyó en los días del Éxodo. Pero de alguna u otra forma, a partir de una interpretación cristocéntrica, nosotros decimos que el maná que Dios proveyó apunta a Cristo, ¿sí? Porque el verdadero pan de vida es Cristo. Entonces, Cristo como el verdadero pan cumplió la fiesta de la Pascua como el proveedor de vida verdadera para todos los creyentes. Entonces, Juan está esbozando, está tratando este tema para que em, su, esas personas que iban a recibir este libro, este evangelio, pudieran entender todo lo que él quería comunicar, que Jesús es realmente Dios, que Jesús es mayor que Moisés, que Jesús es realmente humano, que Jesús siempre ha existido, que vino a este mundo a cumplir una misión específica. Entonces, Él es el verdadero pan. Y luego tenemos ya la fiesta de los tabernáculos, en donde Jesús promete dar agua viva y se revela como la luz del mundo. Tenemos la fiesta de la dedicación. En fiesta de la dedicación, Jesús se identifica como el buen pastor. Vemos allí cuando resucita a Lázaro, ¿sí? Y luego tenemos una tercera Pascua en la narrativa. Todo esto dentro de lo que es el ministerio público de Jesús. Acuérdense. Y la preparación de Jesús para esta tercera Pascua de la que Juan habla, prepara básicamente el escenario tanto para ministrar a sus 12 discípulos
en Juan 13, capítulo 13 hasta el 17, así como para su sacrificio como el Cordero Pascual en el capítulo 19, porque Jesús es el Cordero Pascual. Y la preparación de Jesús comenzó al ser ungido para la sepultura que podemos ver ya en el capítulo 12, versículo 1 al 11, ¿sí? Y en los versículos 12 al 19 de este capítulo 12, Juan registró la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y luego en el capítulo 12, versículo 20 al 50, Jesús anunció públicamente que era tiempo de que Él fuera glorificado a través de su muerte y de su resurrección. Entonces, Jesús llamó a todo aquel que le escuchara a creer en Él. Él llamó a todo aquel que lo escuchaba para que creyera en Él, como en la puerta, como el camino, como el pan de vida, como el agua viva. Entonces, incluso después de realizar las señales, es decir, milagros, frente a esa gente, muchos judíos creyeron, pero así también muchos otros no creyeron. Y la otra parte importante en el Evangelio de Juan trata acerca del ministerio privado de Jesús, ¿sí? Todo esto sí de manera em, ahondada, pero resumida, lo estoy mencionando. Y ahora quiero entrar un poquito en la parte privada del ministerio de Jesús, ¿sí? Es una parte importante de este Evangelio de Juan, porque está hablando de la parte privada de su ministerio, que está direccionado básicamente para aquellos que lo recibieron a él y que creyeron en él. Y esta parte del ministerio privado de Jesús lo encontramos a partir del capítulo 13, versículo 1, hasta el capítulo 20, versículo 31. Entonces, esta sección del Evangelio contiene la historia de cómo Jesús reveló su gloria a su pueblo especial. Juan enseñó que Jesús ministró íntimamente a aquellos que creyeron en él y voluntariamente dio su vida por ellos. Y a través de estos eventos, Jesús reveló la gloria de Dios de una manera que nunca antes había visto. Así que en esta sección, Juan se centra en la relación íntima de Jesús con sus discípulos. Y esta sección del Evangelio, acuérdense, capítulo 13 hasta el capítulo 20, puntualmente capítulo 13, versículo 1, hasta el capítulo 20, versículo 31, esta sección se centra en la relación íntima de Jesús con sus discípulos. Y esta sección del Evangelio de Juan contiene básicamente el pensamiento que Juan expresó en Juan capítulo 1, versículo 11 al 12. Ahí que dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, la parte de Juan, capítulo 3 hasta el capítulo 20, está dirigido a aquellos que le recibieron. En la parte de su ministerio público vemos a esa gente que también le rechazaron, otros creyeron, otros le rechazaron, pero en esta sección, en tercera sección, se enfoca directamente o especialmente a esos discípulos, a los que creyeron, ¿sí? Entonces, en los primeros 12 capítulos del Evangelio de Juan, Jesús ministró al mundo, pero aún los suyos no le recibieron. Entonces, comenzando en el capítulo 13, Jesús se concentró en aquellos en quienes lo recibieron o aquellos que habían creído en él, es decir, sus discípulos. Y acá, en esta sección del ministerio privado de Jesús, nosotros encontramos la última cena, en donde Jesús lava los pies de sus discípulos, en donde él instituye la cena del Señor y los prepara para su partida. También acá en esta sección nosotros encontramos el discurso de despedida, donde Jesús consuela a sus discípulos, promete al mismo tiempo el Espíritu Santo y los anima a permanecer unidos en él. También encontramos acá la oración sacerdotal, porque Jesús ora al Padre por sus discípulos. Realmente es una oración sumo sacerdotal, porque Jesús es sumo sacerdote. Y vemos cómo él ora al Padre por sus discípulos, y no solamente por sus discípulos de aquel entonces, sino por todos aquellos que creerían en él por el mensaje apostólico. Y también encontramos la muerte y resurrección. Jesús arrestado, Jesús es juzgado, es crucificado y resucita al tercer día, cumpliendo de esa manera las escrituras y revelando su gloria. ¿Ok? Entonces, de esta parte de la estructura y contenido, ¿qué podemos concluir?
En lo que respecta, por ejemplo, a la aparición de Jesús resucitado que narra Juan en el capítulo 21, 1 al 14, eh, se refiere a esa aparición como una revelación. Juan se refiere como una revelación. Por eso, en lugar de usar esta aparición como una simple em, prueba de la resurrección, Juan quiso que se leyera este relato como una conclusión de la revelación de Jesús, ¿sí? Esa es la intención del apóstol Juan. No es que veamos como una prueba nomás de que Jesús resucitó, sino como una conclusión de la revelación de Jesús, como una conclusión de su gloria, que básicamente se había iniciado ya en el primer capítulo de su evangelio y había continuado de manera transversal a través de todos sus reportes, ¿sí? Entonces, él parte de la preexistencia del verbo. Después apela a su encarnación, habla de su ministerio público, su ministerio privado, de su muerte, habla de su resurrección y de su aparición, ciertamente, de sus apariciones. Y las apariciones de Jesús son como la conclusión de su revelación, la conclusión de su gloria. Y es muy importante que entender que esto básicamente confirma la autoridad de los apóstoles también, porque Jesús se le aparece a los apóstoles y también confirma la autoridad de otros discípulos para dar testimonio de Jesús, porque Jesús no quedó muerto, él resucitó, él venció la muerte y él se apareció a sus discípulos. Y así también la mayoría de los estudiosos creen que el Evangelio de Juan fue escrito cuando los últimos apóstoles estaban muriendo. Juan incluso pudo haber sido el último apóstol vivo realmente en ese momento, así que eh, este hecho hizo que fuera más importante para el pueblo de Dios el oír, el escuchar que Jesús estaba todavía presente a través de los pastores de su rebaño, a través de aquellos que fueron comisionados por los discípulos, a través de aquellos que fueron comisionados apostólicos, ciertamente. Y finalmente, no fue Pedro ni ningún otro apóstol quien dirigió la iglesia, era Jesús mientras ellos lo seguían. Ellos sirvieron solo como sus embajadores, sus ayudantes, y al final terminaron siendo el fundamento apostólico de la iglesia, pero así también Jesús sigue siendo la piedra angular y él prometió regresar por su pueblo corporal y permanentemente para dirigirlos, ciertamente, hacia esa consumación final, hacia esa promesa de vida eterna. Entonces, básicamente todo esto es lo que estamos viendo dentro del contenido de esta obra del apóstol Juan o de este Evangelio según San Juan, pero también encontramos temas principales, ¿sí? Está la estructura, está el contenido y también están los temas principales, como es característico de los evangelios. Cada evangelista, en este caso, aborda temas principales, ¿sí? Bueno, acá tenemos temas principales. Eso que está en el cuadro más pequeño hacia, hacia el lado derecho, yo no lo voy a abordar por cuestión de tiempo, pero sí en el cuadro más grande lo voy a abordar. El tema de creer en Jesús como Hijo de Dios, abarcando su divinidad y humanidad y la vida eterna. Bueno, iniciemos con la parte de creer. Como mencioné hace rato, Juan enfatiza la importancia crucial de la fe en el Evangelio, ¿sí? La fe en el Evangelio es crucial, es importantísimo. Y el término griego pisteuo o pisteuo realmente, porque es creer, ¿sí? Pistis es más bien fe, aparece con una frecuencia significativamente mayor en Juan que en los otros evangelios. O sea, es una palabra, la palabra creer aparece de una manera o con una frecuencia significativamente mayor que en los otros evangelios. ¿Por qué? Porque es un tema muy central en este escrito del apóstol Juan. Y eso básicamente subraya la centralidad de este concepto en su teología, ¿sí? El hecho de creer. Entonces, la fe en Juan es más que una creencia intelectual, es una respuesta personal a Jesús, ¿sí? Y cuando hablamos nosotros, por ejemplo, esto entre paréntesis lo quiero decir, de la religión verdadera, estamos diciendo que la religión verdadera no es meramente intelectual, no nos asienta en lo intelectual, nos asienta en lo emocional, nos asienta en la voluntad, sino se asienta en el corazón del hombre. ¿Eso qué significa? Que abarca todo el ser del hombre. Esa es la verdadera religión, todo el ser del hombre, el corazón.
Por eso es que tenemos que amar a Dios con todo el corazón, porque la verdadera religión exige todo del hombre, ¿sí? Y entonces esta fe, ciertamente que es parte de esta verdadera religión, que su objeto es Jesucristo, no es una mera creencia intelectual, sino que es una respuesta personal, una confianza total en este Jesucristo. Entonces, esto implica recibir a Jesús, aceptar a Jesús como Salvador, como Señor, implica un venir a Cristo, acercarse a Él y establecer una relación personal. Implica conocer a Jesús, tener un conocimiento experiencial, ¿sí? De Jesús, una relación íntima con Él. Es una fe que se basa en el conocimiento que nosotros recibimos de la palabra de Dios. Y algo muy importante, porque em, los reformadores siempre hablaban de la palabra de Dios como fuente, ¿sí? Como fuente. Y yo no estoy diciendo que hablar de la palabra de Dios como fuente esté mal, pero hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en las ciencias, la palabra fuente alude a un objeto que permanece pasivo, ¿sí? Y ese objeto pasivo es estudiado por los sujetos de manera activa para extraer las ideas. Pero la Biblia o la palabra de Dios no es un objeto pasivo, porque estamos hablando de un sujeto que es Dios, que se revela a través de su palabra. El hombre no puede estudiar a Dios. Dios no puede ser estudiado. El hombre lo que tiene que hacer, en este caso, es apropiarse del conocimiento por la fe, de ese conocimiento que está recibiendo de manera pasiva a través de la palabra, apropiarse de ese conocimiento. Dios nos está proveyendo, nos está dando ese conocimiento de manera activa. Así que tenemos que, mediante ese conocimiento, a través de la fe, recibir a Jesús, venir a Jesús, conocer a Jesús. Y así también, esta fe transforma, ¿sí? Genera una nueva identidad. Los que creen en Jesús se convierten en hijos de Dios. Es lo que dice Juan. Aquellos que creyeron en él recibieron la potestad de ser llamados o la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Eso es lo que dice Juan. Entonces, la fe es transformadora, genera una identidad. También conduce a la vida eterna. No somos salvos por la fe, ojo con eso. Somos salvos por gracia a través de la fe. Así que la fe en Jesús es la condición para recibir la vida eterna. La fe nunca es algo vacío. La fe tiene un objeto y el objeto de la fe es Jesucristo, ¿sí? Y cuando la fe se ancla en Jesucristo, entonces esa fe resulta ser una fe salvadora. Y también la fe es un acto de confianza. La fe es un acto de confiar en Jesús y en su obra salvadora. Estos son los dos pilares de la cristología. Cuando estudiamos a Cristo, entonces hay dos pilares que sostienen ese estudio: la persona de Cristo y la obra de Cristo, ¿sí? Y la fe implica un acto de confiar en Jesús, es decir, su persona, y en su obra. Sin embargo, Juan también distingue entre diferentes tipos de fe. Así cuando en evangelismo explosivo, por ejemplo, cuando hablamos de la parte de la fe, le decimos a las personas, hay una fe que nos salva, ¿sí? Es una fe meramente intelectual. Esa fe nos salva. La fe genuina es una fe profunda, una fe transformadora que lleva a una relación salvadora con Jesús, ¿sí? Implica un confiar, un soltarse plenamente en Cristo. Dejar de mirarse a uno mismo y mirar a Cristo y confiar plenamente en Él. Pero hay una fe superficial, una fe basada en mero conocimiento. Y el conocimiento es parte de la religión verdadera. Es importantísimo conocer, pero no se queda ahí, ¿sí? No, las ciencias tienen el objetivo de adquirir conocimiento. La religión verdadera no. La religión verdadera adquiere conocimiento para llevarnos a la salvación, para llevarnos a la paz, para llevarnos a fomentar una religión, una relación más robusta con nuestro Creador. Y también la fe superficial se basa en señales o milagros sin un compromiso profundo de corazón. Esa es una fe superficial. Quiere señales, quiere milagros, pero no tiene un compromiso profundo con el Señor. Entonces, esto también se distingue en el Evangelio de Juan. Muchos tuvieron una fe superficial, pero otros, aquellos que fueron escogidos por Dios, experimentaron la fe genuina. Entonces, la fe salvadora, por esa causa, no es una obra humana,
Es un regalo de Dios, es la recompensa a la gracia de Dios y la obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo obrando en nosotros. La fe verdadera se centra en Jesús como el objeto de nuestra confianza. Y en resumen, eh, la fe en el Evangelio de Juan, o en el Evangelio de Cristo que nos narra Juan, o que nos presenta Juan, mejor dicho, es un acto de confianza en Jesús que nos transforma, que nos conecta con Dios. Es la puerta de entrada a la vida eterna y a una relación profunda con nuestro Creador, una relación imperecedera, una relación eterna. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice el apóstol Pablo. Nada ni nadie. Ni lo porvenir, ni la muerte, ni angustia, ni desnudez, ni espada, ni tribulación, nada, nada. Así que la fe es la puerta o la entrada a la vida eterna, a una relación inquebrantable con nuestro Creador. Entonces, ¿qué podemos decir de manera puntual? En primer lugar, la fe es central en el Evangelio de Juan. La fe implica una respuesta personal a Jesús. La fe genuina transforma la vida. La fe se centra en Jesús como el objeto de nuestra confianza. La fe es un regalo de Dios. Son puntos clave en torno a la fe, ¿sí? Porque la fe, el hecho de creer, es un tema central en este Evangelio. El otro tema central es el Hijo de Dios. Juan se enfoca en su divinidad y en su humanidad, pero hay un sobreénfasis en su divinidad. Y no uso la palabra sobre énfasis para decir que Juan cometió un error en decir que Jesús solamente era divino. No, de ninguna manera. Estoy diciendo que Juan sobreenfatiza porque desde su perspectiva teológica era importante y también contextual e histórica, importante que él pudiera enfatizar la divinidad de Jesús para afrontar las problemáticas circundantes. Entonces, el evangelio de Juan presenta a Jesús como una figura única. Y no quiero decir acá completamente hombre y completamente Dios, porque eso está mal. Es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. ¿Sí? Esa es la formulación correcta. Porque si decimos, Jesús es completamente Dios, si Él es completamente Dios, entonces ya no hay cabida para que sea hombre, porque es completamente Dios. O si es completamente hombre, ya no hay cabida para que sea Dios, porque es completamente hombre. ¿Se entiende? Ahí está la cuestión lógica. Por lógica, no se puede sostener esa afirmación. La afirmación ortodoxa es, Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Y cuando hablamos de las dos naturalezas de Jesús en su persona, sí, porque hay una unión acá hipostática, estamos hablando de uno de los misterios más grandes, ¿sí? Ambrosio de Milán, el que bautizó a San Agustín de Hipona, él escribió un libro titulado El misterio de la encarnación, y ciertamente es un misterio grandísimo. ¿Cómo es que Jesús se encarnó y tomó para sí la naturaleza humana? Así como la Trinidad también. Es un misterio insondable. Entonces, en cuanto a la humanidad y divinidad de Jesús, estamos hablando de una dualidad. Y esta dualidad divina y humana es fundamental, fundamental para poder comprender correctamente a la persona de Jesús, la identidad de Jesús y su papel en la salvación. Es importantísimo que podamos tener un conocimiento correcto de la persona de Jesús. ¿Sí? No podemos terminar negando su divinidad, ni tampoco podemos terminar negando su humanidad. Porque si quebramos uno de los dos, si las mezclamos o las separamos, estaremos cometiendo un error gravísimo, ¿sí? Un error gravísimo. Y no sería un mero error, sería una herejía. Si eso implicaría que uno se arrepienta de eso, requeriría arrepentimiento de eso, porque uno no puede pretender salvarse si es que termina negando algo tan fundamental, algo tan central como la persona de Jesús, su humanidad y su divinidad. Entonces, Jesús como el Hijo de Dios, en cuanto a su divinidad, tiene una unidad esencial con el Padre, ¿sí? Cuando hablamos de la Trinidad, por ejemplo, estamos diciendo que hay tres personas que subsisten en una misma esencia. No son tres dioses, son tres personas en una sola esencia y esa es en una sola esencia y esa esencia es la divinidad. Entonces, es un solo Dios en tres personas, ¿sí? Y esta esencia habita en las tres personas. Entonces, es muy importante entender que en un sentido esencial,
Jesús tiene una unidad eterna con el Padre. Y Juan en su evangelio enfatiza la íntima relación entre Jesús y el Padre, al punto de afirmar que yo y el Padre uno somos. Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. No está diciendo somos la misma persona. Eso, de una interpretación ortodoxa, dice el Padre y yo somos uno en esencia. ¿Sí? Uno en esencia. Lo solo Jesús quiere negar esto. Quiere negar la doctrina fundamental de la Trinidad, que ya es un dogma, ciertamente. No podemos negar ese dogma. Es axiomático, ya no se debate. El cristiano real acepta la Trinidad porque es es un dogma cristiano. ¿Sí? Entonces, esta unidad divina es la base de la autoridad de Jesús y su capacidad para revelar a Dios al mundo. Porque él dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, por eso Jesús es revelador del Padre. Jesús es el único que ha revelado plenamente al Padre a través de su vida, sus enseñanzas y sus acciones. Jesús nos muestra la naturaleza y nos muestra el carácter de Dios. ¿Sí? Porque Él tiene la misma esencia que el Padre y también la misma esencia que el Espíritu Santo. Los tres tienen la misma esencia, uno en esencia. Y Él también en consecuencia, si Jesús es divino, ergo tiene autoridad divina. Jesús posee autoridad sobre la vida, posee autoridad sobre la muerte, posee autoridad en el juicio final. Entonces, esta autoridad divina es una manifestación de su naturaleza divina. ¿Sí? Él tiene una naturaleza divina. Y les digo algo, y no quiero que se confundan. Jesús nunca fue una persona humana. Sí fue humano, no estoy diciendo eso. Él fue humano, pero no fue una persona humana. Él fue una persona divina que adquirió para sí la naturaleza humana. Esa es la formulación correcta, ¿sí? Porque si decimos que Jesús fue una persona divina y una persona humana, estamos diciendo que habían dos personalidades en él y nosotros no creemos que hayan dos personas en Jesús, ¿sí? Es una sola persona, la persona divina que tomó para sí la naturaleza humana. Por eso Jesús es humano y divino. Ojo con eso. Y es por eso que él puede decir, al compartir la misma esencia con el Padre, yo soy, ¿sí? Y al identificarse a sí mismo como el yo soy, Jesús se equipara con el Dios del Antiguo Testamento, o sea, con Dios el Padre, en un sentido esencial. Y está revelando su eternidad, está revelando su divinidad. Por eso es que Juan se preocupa en mostrarnos los yo soy de Jesús. ¿Sí? Yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Es muy importante. Y la declaración más contundente, antes de que Abraham fuese, yo soy. ¿Se dan cuenta? Eso es una declaración totalmente, una declaración que alude totalmente a su divinidad. Y Juan lo registra. ¿Por qué? Porque quiere que sus lectores vean cómo Jesús revela su eternidad y revela su divinidad. Y en lo que respecta a su humanidad, Jesús, como hijo de Dios, es descendiente de David. Jesús es el Mesías prometido. Es descendiente del rey David. Su humanidad lo conecta ciertamente con la raza humana y lo hace un verdadero rey de Israel, el verdadero rey prometido. Y ciertamente en su humanidad, él tuvo una experiencia humana completa. ¿Eso qué significa? Jesús experimentó todas las alegrías, sufrimientos de la condición humana también, excepto el pecado. Él nunca pecó. Él nunca tuvo pecado, pero al mismo tiempo él compartió los sufrimientos, las alegrías, todo eso que tiene que ver con nuestra condición humana, él lo experimentó. Sí, así que tenemos un sumo sacerdote que sabe lo que nosotros pasamos, que puede socorrernos cuando estamos pasando mal. Eso dice el autor de Hebreos, ¿verdad que sí? Tenemos un sumo sacerdote que nos comprende cuando estamos siendo tentados, cuando estamos sufriendo. ¿Por qué? Porque él experimentó lo mismo. En su humanidad, él experimentó lo mismo. Su encarnación lo hizo completamente humano. Y como tal, él es modelo para la humanidad. A través de su vida, muerte y resurrección, ciertamente Jesús nos muestra el camino hacia la salvación y nos inspira a vivir una vida dedicada a Dios. Entonces, estas dos naturalezas en la persona de Jesús es un misterio que trasciende nuestra comprensión completa.
Porque Dios tiene un conocimiento infinito de todas las cosas. Nosotros tenemos un conocimiento finito nomás de ese conocimiento infinito. Así que esto es un misterio que trasciende por completo nuestra comprensión humana. Pero, a pesar de eso, es fundamental para nuestra fe cristiana. Jesús, siendo completamente Dios, se hizo hombre para poder salvarnos. Su humanidad ciertamente le permitió experimentar nuestras debilidades, tentaciones, y su divinidad le permitió vencer al pecado y vencer a la muerte, de tal manera que Él es nuestro Salvador, verdaderamente hombre, verdaderamente Dios, el único camino al Padre. No hay otro mediador entre Dios y el hombre, solo Jesucristo, Jesucristo hombre. Entonces, las implicaciones para nosotros los creyentes acá, la esperanza de la salvación. La divinidad y humanidad de Jesús garantizan nuestra salvación. Si Jesús nos hubiera encarnado, era imposible que seamos salvos. Era imposible. Y tenía que ser humano, no un ángel, no alguien que sea diferente al ser humano, pero que sea sin pecado. No, tenía que ser humano, humano sin pecado. Su muerte en la cruz paga la pena por nuestros pecados y su resurrección nos da nueva vida. Sí, acuérdense que la resurrección es eh, eh, el meollo, el acaracú, la sustancia de nuestra fe. Si Jesús no resucita, entonces van a nuestra predicación, van a nuestro trabajo, pero Él resucitó y tenemos esperanza por eso. También nos da un modelo a seguir. La vida de Jesús nos muestra cómo vivir una vida consagrada a Dios. Y también a través de Jesús podemos tener una relación con este Dios, quien es nuestro creador también. Y en resumen, la identidad de Jesús como el Hijo de Dios abarca tanto su divinidad como su humanidad. Así que esta dualidad es esencial para comprender su obra redentora, esencial para comprender lo que Él logró por nosotros en nuestra salvación, esencial. Así que al reconocer a Jesús como nuestro Salvador y Señor, podemos experimentar la vida eterna y una relación íntima con Él. Pero es importante entender, o al menos conocer, que Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, porque esto trasciende totalmente nuestra comprensión humana, pero es esencial para nuestra fe. Y por último, la vida eterna. La vida eterna también es uno de los temas centrales que toca el apóstol Juan y ciertamente esta vida eterna no es simplemente una extensión interrumpida de la vida o del tiempo, sino una forma de existencia caracterizada por una relación con Dios, ciertamente, fundamentada en Dios, fundamentada en Cristo. Es una liberación de la muerte, una liberación del pecado. La vida eterna se vive ya ahora, ¿sí? No es algo totalmente futurista, algo del futuro. Es algo que se vive ya ahora. La vida eterna marca o enmarca más bien una calidad de vida en el creyente hoy y ahora en el presente. Entonces, ¿por qué esta vida eterna podemos obtenerla solo a través de Jesús? Y Juan nos ofrece dos razones principales. Jesús es la fuente de toda vida. Como el verbo hecho carne, como dice Juan 1:14, Jesús es el creador y dador de vida. Y él tiene el poder de resucitar a los muertos, como dice Juan 5:21, y de impartir vida eterna a quienes creen en él. Él tiene esa autoridad, él es la fuente de la vida. Así que solamente en Jesús podemos tener vida eterna. No en otro líder religioso, no en alguien, no en algún filósofo, no. Solo en Cristo. ¿Sí? Agustín de Hipona había dicho, he leído a varios filósofos y ninguno de ellos dijo, vengan a mí los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Solamente Jesús lo dijo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es Dios. Verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Él es la fuente de la vida. Él es aquel que puede proveer descanso y vida eterna al ser humano caído y pecador. Solamente Él. Y la otra razón es que Jesús es el revelador del Padre. Ninguno conoce al Padre como Jesús lo conoce. Eso dice Juan 1:18. Así que solo a través de Jesús podemos acceder a la vida eterna, que es una relación íntima con Dios. Jesús es el camino, la verdad y la vida, lo dice el famoso y popular texto de Juan 14:6. Entonces, la fe también es en condición para esta vida, ¿sí? Para recibir esta vida eterna. Es necesario creer en Jesús. La fe en el contexto de Juan, como mencioné ya hace rato, estoy reiterando esto, implica una confianza profunda y personal en Jesús como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, ciertamente. Así que es una respuesta a la revelación de Dios en Cristo. Y bueno, ¿qué podemos decir como en implicancias o implicaciones de esta vida eterna? Que es presente y futura. Tengan en cuenta eso. Esta vida eterna es presente y futura.
La vida eterna no es solo una esperanza para el futuro, sino una realidad presente para quienes creen en Jesús. Así que experimentamos una nueva vida en Cristo aquí y ahora y esperamos la plenitud de esta vida en la vida venidera. ¿Sí? La vida eterna también implica liberación del pecado y de la muerte. La vida eterna implica la liberación del pecado, de la muerte espiritual. Así que los creyentes son nuevas criaturas en Cristo. ¿Ok? Y la tercera implicación es la relación con Dios, que la vida eterna implica una relación íntima, una relación personal, una relación pactual también con Dios el Padre a través de Jesucristo. Así que en resumen, el Evangelio de Juan em, presenta una visión clara y podemos decir también concisa, conmovedora también de la vida eterna. Y esta vida es un regalo inmerecido de Dios, accesible solo a través de la fe en Jesucristo. Así que al creer en Él, somos liberados del pecado, liberados de la muerte y entramos en una relación íntima con Dios el Padre. ¿Sí? Y o con la Trinidad misma, ciertamente. No solamente con el Dios, sino con la Trinidad misma. Y tenemos acá las conclusiones o la conclusión. Y la conclusión dice, y yo lo voy a leer, ¿sí? Dice, el Evangelio de Juan nos muestra que Jesús es el cumplimiento de todas las promesas de bendición de Dios. Jesús es el Cristo, Él puede y mantendrá cada gloriosa promesa que Dios ha hecho, porque Jesús es el Hijo Salvador de Dios. Y esas promesas y salvación incluyen el maravilloso regalo de la vida eterna. Si nos aferramos a estas esperanzas, al leer el Evangelio de Juan, estaremos mejor preparados para entenderlas y para aplicarlas a nuestras vidas. Y si las mantenemos en nuestros corazones al vivir, estaremos mejor preparados para glorificar a Dios y disfrutar la vida eterna que Él nos ha dado a través de su Hijo Jesús. Bueno, entonces, básicamente ese es el desarrollo del contenido de esta lección al abordar el Evangelio según San Juan. Y ahora quiero cortar la grabación y entramos luego en una serie